Vamos a dar inicio a esta presentación. Mi nombre es Carlos Menéndez, soy arquitecto, concejal de Unión por la Patria, y junto con Santiago Fernández, profesor de Historia y concejal de Unión por la Patria también, vamos a hacer esta presentación referida a lo que entendimos una necesidad en este contexto, y es buscar una forma de preservar y cuidar el patrimonio que tenemos todos en título hoy de los lotes del Estado Nacional en San Martín de los Andes. Bueno, los artículos 4, 75 y 99 de la Constitución Nacional de la República Argentina establecen las facultades referidas a la disposición de los bienes del Estado. El Congreso de la Nación tiene la facultad de disponer el uso y la venta de las tierras y bienes que pertenecen al Estado, garantizando que su destino responda al interés público. El presidente, como responsable de la administración general del país, puede gestionar y utilizar estos bienes según las leyes vigentes, pero no puede disponer de ellos ni transferir su propiedad sin autorización del Congreso. Esto es el marco normativo y de la Constitución al que todos estamos acostumbrados. Ahora, lo real es que a partir del decreto presidencial 636 del 24 de julio del año pasado, esto se modificó, modificando las facultades que tiene la ABE, la Agencia Administradora de los Bienes del Estado, para disponer de los bienes del Estado Nacional. Voy a leerles un poquitito parte de esto para ampliar lo que está acá. Mediante el decreto 636 del 2024, publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina, el 18 de julio del corriente se sustituyó el anexo del decreto número 2670 de fecha 1 de diciembre de 2015. En el artículo 44 del capítulo 9 de ese anexo, en este decreto se establece que todo acto de venta de inmuebles nacionales será centralizado por la ABE, la cual detenta las funciones asignadas a la ex Secretaría de Estado de Hacienda, establecidas en la Ley 22.423. El Gobierno Nacional se basa en las facultades de la Ley 22.423 para vender inmuebles estatales sin autorización del Congreso, contradiciendo lo establecido en la Constitución Nacional, donde el inciso 5 del artículo 75, en el que se fijan las facultades del Congreso, establece disponer del uso y de la enajenación de las tierras de propiedad nacional. Vamos un poquito más allá y vamos a ampliar sobre qué es esta Ley 22.423, que en realidad se trata de un decreto ley aprobado en plena dictadura militar, que se autodelegaba facultades para vender los inmuebles del Estado Nacional frente a un Congreso Nacional disuelto y reemplazado por la Comisión de Asesoramiento Legislativo. Esta comisión se constituyó a partir de la Ley 21.256, donde, para que tengamos una referencia de ese tiempo, en el inciso 3 del Reglamento para el funcionamiento de la Junta Militar, el Poder Ejecutivo Nacional y la Comisión de Asesoramiento Legislativo establecía que estaría integrada por 9 oficiales superiores designados a razón de 3 por cada una de las Fuerzas Armadas. Es decir, recurrimos a este decreto ley para regular lo que está pasando hoy en nuestro país. El decreto número 636 del 2024 establece que la única autorización previa necesaria que tendrá la ABE para vender los inmuebles nacionales será la del presidente de la Nación, salvo para inmueble cuyo valor de subasta no supere los 1.500 millones de pesos, venta que podrá ser autorizada por el jefe de gabinete de ministros, a sola firma. También se le permite a la ABE encomendar y delegar la venta de los inmuebles nacionales a entidades bancarias, subastar un inmueble sin fijación de base previa, diferir el pago del precio y el pago en cuotas. Es decir, este cambio de este paraguas y esta suerte de filtros que teníamos como país para preservar los bienes de dominio público y privado, pero de los estados, en este caso del Estado Nacional, cuando nosotros vemos que estos mecanismos de resguardo se caen, obviamente hacemos uso de las atribuciones propias que tenemos en San Martín. Buenas, ¿cómo les va? Buenas tardes, no había saludado aún. Lo que estamos viendo acá es una sucesión de noticias que empezaron a proliferar una vez que sale el decreto nacional que establece la posibilidad de la comercialización de los bienes del Estado. En esta pequeña plaquita hicimos una recopilación de algunos de ellos. La voy a volver a pasar para que dimensionemos un poquito qué es lo que a nosotros nos preocupa y nos trae acá.
la información respecto de la venta de inmuebles en la zona de Villa Langostura, la venta del Parque Jaime de Nevares en Neuquén Capital. Esto como algunos de los inmuebles que fueron públicos o puestos a disposición para la venta en nuestra provincia. Pero esto, por ejemplo, esta última noticia que ven ahí, 127 millones de dólares, este es de la semana pasada. Eso fue titular de Clarín, ahí se ve el medio en el que salió esta noticia. Un propietario adquirió 4 hectáreas del Estado Nacional en la zona de Palermo, de un regimiento, para la construcción de una serie de torres y desarrollos comerciales y demás, a través de este decreto, a través de este mecanismo que lo que nosotros planteamos claramente es que, como lo decía recién Carlos, sustituye, apelando a un decreto ley de la dictadura, que como mencionó tenía esta base, lo que pasa por encima, lo que establece claramente la Constitución Nacional. Y nosotros traemos a colación el hecho de las noticias porque a veces puede suceder que haya un decreto, que haya una disposición, que haya una reglamentación que permite o habilita algo, pero lo que vemos es que efectivamente esto está sucediendo. En la siguiente imagen, todo lo que ustedes van a ver acá, toda esa suma de fotos satelitales forman parte de un catálogo a todo color que hemos incorporado en el expediente, donde solamente del INTA, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, se ponen en venta 27.000 hectáreas. Para que lo dimensionemos, 27.000 hectáreas es el doble del ejido municipal. San Martín de los Andes tiene 14.000 hectáreas de ejido municipal, 27.000 hectáreas del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria en todo el país están puestas a la venta en un catálogo full color de lo que pareciera ser una inmobiliaria del Estado, ¿no? Que se ponen a la venta. Pero no solamente esas 27.000 hectáreas del Estado Nacional, del INTA, perdón, sino que este otro catálogo, esta sucesión que va a ir pasando y todas las que van pasando allí son propiedades diferentes en distintas localidades del país y de distintas reparticiones. Hay otras 18.737 hectáreas, es decir, un poquito más que el ejido municipal de San Martín de los Andes, puestas a la venta también en distintas localidades del país, apelando a este recurso jurídico que mencionó Carlos. Se ponen entonces, si sumáramos lo del INTA y lo del resto de las reparticiones del Estado, un total de un poco más de 3 ejidos municipales, ¿no? 3 veces el total del territorio de nuestra ciudad puesto a la venta a través de este mecanismo express por el cual el Ejecutivo de nuestro país pone a disposición los bienes del Estado sin pasar por el Congreso, ¿no? Como pasa, por ejemplo, en la municipalidad, nosotros sabemos, y nuestra Carta Orgánica lo toma en cascada, digamos, de la Constitución Nacional y de la Constitución Provincial. Nosotros, la transferencia de los inmuebles del Estado municipal se hace a través del Consejo Deliberante y por una mayoría grabada. Eso en el caso de la Argentina no pasa. Y ya, como hemos visto en las placas anteriores, se pusieron a disposición inmuebles del Estado Nacional. Bueno, ¿por qué tenemos entonces esta preocupación? Santiago recién hablaba de la Carta Orgánica. ¿Qué nos dice la Carta Orgánica respecto de cómo gestionamos suelo y cómo cuidamos nuestros recursos? En el artículo 15 nos dice que es competencia municipal, además de lo establecido en la Constitución Provincial, ejercer las funciones de gobierno, defendiendo los intereses locales, asegurando el bien común y promoviendo el pleno desarrollo, garantizar el uso de la tierra fiscal en función social, creando los instrumentos legales necesarios para este fin. Después nos dice también el artículo 149 y 152, que ya es la parte dedicada al planeamiento. La utilización del suelo debe compatibilizarse con la satisfacción de las necesidades generales de la comunidad. Esta planificación contemplará los aspectos urbanísticos, el desarrollo económico y social, preservará el entorno ecológico, la calidad de vida, el patrimonio histórico y cultural y mantendrá la armonía con el planeamiento regional. Cuando nosotros recién veíamos estos 2 catálogos anteriores, el referido al INTA y el referido a lotes del Estado Nacional en general, de todas las reparticiones, lo que veíamos ahí, como dijimos en otras oportunidades, no era un ahorro del Estado Nacional en formato tierra, como un bien inmueble que iba subiendo de valor, sino lo que veíamos era presencia y voluntad y obligación de dar en las localidades donde tenía estos inmuebles las prestaciones que el Estado Nacional tiene a su cargo, digamos. De alguna forma eso era
esos bienes inmuebles lo que constituían ahí era presencia clara y potestad de cumplir con las obligaciones que tiene el Estado Nacional, que es de prestar los servicios que tiene que hacer desde su incumbencia. Bien. San Martín, nosotros acá en estas dos placas que vamos a mostrar a continuación, hay una imagen somera, digamos, de nuestro ejido, donde están concentrados el grueso de los inmuebles del Estado Nacional. Esta es la parte del casco céntrico, allí ven las pequeñas manchitas amarillas, son buena parte de estos inmuebles. Y después esta es la parte que originalmente tenía también el ejército argentino, que fue sufriendo a lo largo del tiempo una serie de modificaciones y que vamos a explicar por qué de alguna manera ha ido teniendo modificaciones la disposición de estos bienes por parte del Estado Nacional. En esta pequeña línea de tiempo nosotros hicimos un recorte porque obviamente que no podíamos volcar toda la información que hay disponible de qué es lo que ha hecho nuestra ciudad, cómo ha utilizado nuestra ciudad, su crecimiento, su desarrollo, la atención a las necesidades de infraestructura a partir de los recursos que el Estado ha tenido en distintos momentos y ha puesto a disposición del desarrollo de San Martín. En lo que mencionamos en torno a la década del 40 y del 50 como una primera etapa, hicimos una breve selección y mostramos ahí el desarrollo de la intendencia original del Parque Nacional, que hoy es el Museo Histórico Nacional, que obviamente es un inmueble del Estado Nacional y sigue siendo un inmueble patrimonio del Estado Nacional, pero por ejemplo también está la Escuela 5, que se desarrolla y la desarrolla el Estado Nacional en su momento, pero que después es un inmueble que el Estado Nacional traspasa al Estado provincial, ¿no? En esta concurrencia de atención a las necesidades que tiene la comunidad para su desarrollo. O por ejemplo el caso del Club Lácar, que también siendo un inmueble del Estado Nacional pasa en su momento a una organización civil sin fines de lucro para el desarrollo de necesidades que también son necesidades comunitarias como las referidas al deporte, a la cultura y demás. Y después vemos en esta última parte en la que se concentran, y hay otros ejemplos que acá no incorporamos, que los podemos mencionar, pero se concentran con mayor intensidad esa puesta a disposición de las reservas fiscales del Estado Nacional para la atención de demandas y de necesidades. Pero las pusimos en términos generales por esto que nos plantea la Carta Orgánica de la intervención del Estado de acuerdo a las reservas fiscales y su puesta a disposición para el desarrollo de infraestructura o atender a las demandas sociales, porque acá pusimos distintas situaciones en las que los distintos niveles del Estado pusieron a disposición de otro nivel del Estado. Por ejemplo, el primer caso que vemos ahí, la Escuela 179, ese era un inmueble del municipio, que el municipio pone a disposición del Estado provincial, lo cede, para que allí funcione la Escuela 179. Como vemos un poquito más allá, en la 313, por ejemplo, y hoy estuvimos ocasionalmente con la ministra de Educación y el Centro de Formación Profesional, que contiguo al edificio de la 313 se va a construir, por ejemplo, el Centro de Formación Profesional, también en un inmueble del Estado Municipal, que el Estado Municipal cedió al Estado Provincial para que el Estado Provincial desarrolle esa infraestructura. Pero un poquito más allá vemos, por ejemplo, el lote del Hospital Nuevo, que originalmente era del Estado Nacional y que pasó al Estado Provincial y se desarrolla el Hospital Nuevo. Contiguo al hospital, y no lo pusimos ahí, está toda la zona del Polideportivo, que también fue originalmente del Estado Nacional y pasó a la Municipalidad. Y contiguo al Polideportivo está el barrio Cumelcayén, que se transformó en un barrio de viviendas, pero también el inmueble original era del Estado Nacional y pasó a la Municipalidad. Y mostramos allí también la PT3, que en ese caso no es una infraestructura de acceso público o de disfrute de la comunidad, como puede ser o el hospital para la atención de un servicio, o un club, o una escuela, pero claramente allí donde nosotros tenemos hoy la planta de tratamientos 3, es un predio del Estado Nacional que el Estado Nacional cedió para que la municipalidad atienda necesidades del saneamiento de nuestra ciudad. Un poquito más arriba y más allá aparece el lote que también es un predio de 9 hectáreas que el Estado Nacional comodató a la municipalidad para el desarrollo de la nueva terminal. Y por último, un caso medio paradigmático, porque, no es que sea paradigmático en sí mismo, tiene una singularidad, porque originalmente la tierra donde está hoy la PET 21
era del Estado Nacional, a través de una ley el Estado Nacional la transfiere a la municipalidad y luego la municipalidad transfiere 2 hectáreas al Consejo Provincial de Educación. Ahí vemos, quizá el ejemplo ahí podría ser sí, paradigmático, donde los 3 niveles del Estado confluyen en distintos momentos de la historia para poner a disposición de una sociedad que crece, de una ciudad que crece, y este raconto tan acelerado y atolondrado en la línea histórica del último tiempo da cuenta de ese crecimiento vertiginoso de San Martín y cómo el Estado, los 3 niveles del Estado, han concurrido a atender esa necesidad creciente de nuestra sociedad. Todo hace prever, y creo que nadie opinaría lo contrario, de que la demanda solo se va a incrementar en el tiempo, ¿no? Esto no va a mermar. Y eventualmente perder la posibilidad de que el Estado cuente con las reservas fiscales, porque se las damos al negocio inmobiliario, puede generar un perjuicio notable para nuestra sociedad. Bueno, ahora vamos a tratar de establecer un contraste que se da, de hecho. Una buena parte de la tierra que veíamos antes era de dominio privado, en este caso del Estado, ¿sí? Ahora vamos a ver qué pasa en general, cuál es el proceso que se viene dando en los últimos años respecto a la tierra de dominio privado, que es de propiedad de los vecinos y las vecinas. Bueno, los vecinos y las vecinas, sí, cuando tienen o tenemos un determinado lote, es un bien familiar que en realidad nos sirve para darnos cobijo, para tener una actividad comercial, pero también para ahorrar y multiplicar ese ahorro que es del grupo familiar. Esa tierra, se diferencia, veamos todos los usos que nombrábamos en la tierra de dominio privado, pero de titularidad pública, digamos, del Estado Nacional, el provincial o el municipal, de alguna forma fue utilizada, tal cual lo dice la Carta Orgánica, para satisfacer necesidades de nuestra comunidad, ¿sí? Necesidades de un hospital, de una escuela, de un lugar para tratamiento de efluentes, de un parque, de barrios de viviendas, distintas necesidades que como comunidad tenemos. ¿Qué pasa con la tierra hoy en día respecto de cuando hay una venta? Uno ve la casa ahí, la primera foto es de la Casa Asmar, en calle Rivadavia, entre San Martín y Villegas, hasta hace un par de años atrás, diría. Y esta es la foto actual de un edificio que se está construyendo que lo que hace es generar la maximización de la renta respecto del uso de la tierra. Primera cuestión respecto de la tierra no se multiplica, usamos la que tenemos. Desde ahí nosotros también, por este lado es que estamos planteando que tenemos que buscar la discusión primero y la mejor propuesta después para salvaguardar el uso de esa tierra pública que tenemos en San Martín, que ya es más bien escasa. Bueno, ¿qué es lo que nos pasa hoy en día en los lotes de dominio público, de dominio privado de los vecinos? Bueno, que empieza a haber un fenómeno. Esto que estamos viendo es un mapa de alojamiento vía plataforma, turístico, temporario, no registrado, informal, en nuestra ciudad. Miren el manchón que está entre azul y rojo, junto al Lácar. Bueno, esto es el casco céntrico. Esa es la cantidad de oferta que hay en gran parte de los nuevos complejos que hay de departamentos en el casco céntrico, que generan en general más de un 80% de uso para segunda, tercera residencia o, incluido puede ser las dos cosas, puesto en oferta turística irregular en el mercado de las plataformas. Este es el uso final absolutamente contrapuesto con el que veíamos a lo largo de la construcción de nuestra historia, del uso de la tierra pública. Lo que nosotros no queremos es que esos lotes de dominio del Estado Nacional terminen en un proceso de este tipo. Che, perdón. Estamos en tiempo, pero yo apelo a que... Dale, gracias. Bueno, ¿cuál es nuestra propuesta entonces? Ahí vamos al grano. Es limitar y poner en discusión el destino final de la tierra, que comprenden un anexo, un catálogo que hicimos de los lotes de dominio del Estado Nacional en nuestra localidad, ¿sí? A partir de esto, justamente por lo que decíamos antes, por resguardar la finalidad y aparte para que no pase que dentro de unos años estemos lamentándonos porque ya no tenemos cómo atender necesidades que vamos a tener que seguir atendiendo. Bien,
vamos terminando, entiendo la urgencia de las autoridades, pero a nosotros nos parece un tema, digamos, de mucha importancia. Nosotros, ¿qué es lo que vemos en San Martín? En San Martín, nosotros acá hicimos una selección, porque vieron que en una placa anterior mostrábamos, por ejemplo, la Intendencia Histórica del Parque Nacional, que es un inmueble del Estado, pero que claramente, además de que es patrimonio histórico nacional, no corre ningún riesgo de ser comercializada. Pero de los 85 inmuebles que figuran a nombre del Estado Nacional, hay 51 inmuebles que nosotros entendemos que sí claramente corren riesgo de su comercialización en este esquema que se está desarrollando en nuestro país, que comprenden esos 51 lotes una superficie que equivale al 10% del ejido municipal. Vieron que un poco más atrás, cuando analizamos los catálogos del INTA y en general los inmuebles del Estado puestos a la venta por el Gobierno Nacional, decíamos que equivalían a 3 ejidos municipales. Bueno, el 10% del ejido municipal lo comprenden estos 51 lotes del Estado Nacional que reúnen 1.360 hectáreas. ¿Qué es lo que acá hicimos un ejemplo quizá para jugar un poco con la sensibilidad, pero como lo vimos y como lo mostraba Carlos en el ejemplo de la Casa Asmar, o como Tiri seguramente se acuerda de la tintorería de Zúñiga, ¿no es cierto? Bueno, quienes conocimos ese edificio histórico, después pasó a ser una pizzería y hoy, después de quemarse, terminó siendo un edificio de departamentos con un local de venta de cosas de baño, ¿no es cierto? Y ahí perdió también la ciudad. Ese es un ejemplo claro, parecido al de la Casa Asmar que mostraba Carlos. Nosotros jugamos un poco con las imágenes y qué es lo que podríamos claramente tener en San Martín de los Andes si nosotros no ponemos en el foco esta preocupación y no pensamos qué es lo que podemos llegar a hacer. Tranquilamente podríamos tener en el predio de Vialidad Nacional un hermoso condominio, le dejamos el logo de la vialidad como para que no se pierda la referencia, pero un edificio de departamentos, o múltiples, no me acuerdo, el cálculo lo había hecho Carlos, de la cantidad de departamentos que se podían construir en esa manzana, ¿no? Más de 100 departamentos. Tranquilamente 300 o 400 departamentos. 300 o 400 departamentos en la manzana de Vialidad. Pero hay otro inmueble muy jerarquizado de dominio privado del Estado Nacional, que es la manzana 49. Imaginemos si en la manzana 49, en lugar de tener eso que no nos gusta, lo que hay hoy, pero tenemos eso, presidente, ¿no? O, en otra vista, una cosa así. No sé, creo que es un tema para pensar, porque siempre termina sucediendo el momento en que las cosas suceden en nuestra sociedad y nos preguntamos qué es lo que no hicimos a tiempo, o qué es lo que podríamos haber hecho para evitar esa situación. Nuestro proyecto lo que plantea es bajar a los índices mínimos, los indicadores urbanísticos de los lotes que están puestos como estos 51 lotes que están puestos como anexo en el proyecto de ordenanza, y establecer en todo caso que la aprobación se dé luego de una discusión en este Consejo respecto de la finalidad de una posible venta o redeterminación del uso. De alguna forma, ¿cuál es nuestra mirada y la necesidad nuestra de presentar esta audiencia? Es que como comunidad pongamos en discusión si nos preocupa qué puede pasar con este patrimonio que es de todos, y en todo caso, más allá del proyecto original que nosotros presentamos, cómo encontramos la mejor forma de salvaguardar un patrimonio que es de todos, y como decíamos antes, la tierra es finita, una vez que la usamos hasta que se produce otro proceso de renovación, suelen tardar décadas. No perder una oportunidad histórica de, en todo caso, darnos las discusiones en referencia a lo que la Carta Orgánica nos mandata respecto de los bienes fiscales, más allá del nivel del Estado en que se encuentren. Básicamente eso es la presentación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Una sola cosa más. Hay por ahí pegadas en las columnas, hay un QR. En esos QR, quien lo escanea tiene todo lo que es la presentación y la documentación que usamos para generar la presentación en la audiencia. Muy bien, muchas gracias. Muy interesante. Y discúlpeme la aceleración, pero yo tengo toda la tarde, no tengo problema, pero para cumplir con las reglas vamos a darle el espacio y después vamos a seguir. Si les quedó, están habilitados. Me permiten, yo tendría que leer la nota que envía la Secretaría de Planificación y Desarrollo Sostenible, que consta en el expediente, foja 100,
y dice lo siguiente. De mi mayor consideración, por la presente me dirijo a usted en mi carácter de Secretaría de Planificación y Desarrollo Sostenible a fin de excusarme de participar en la audiencia pública convocada para el tratamiento del proyecto de ordenanza referido en el asunto. Asimismo, hago saber que desde esta Secretaría no es posible emitir una opinión fundada respecto del mencionado proyecto, dado que el mismo no fue remitido con el tiempo suficiente para su adecuado análisis técnico ni para su debate interno junto a los equipos profesionales del área. Sin perjuicio de ello, se considera fundamental preservar los bienes patrimoniales de la ciudad, entendiendo que dicha protección requiere un estudio más profundo y la evaluación de alternativas integrales que aseguren su conservación efectiva. En este sentido, se observa que el proyecto en tratamiento no garantiza plenamente dicha protección, limitándose a proponer modificaciones en los ordenadores urbanísticos de los lotes mencionados en el anexo, lo cual no ofrece certeza sobre su mantenimiento futuro. Sin otro particular, saludo atentamente, arquitecta Paula Fernanda de Stefano, Secretaria de Planificación y Desarrollo Sostenible. Muy bien, ahora sí, a continuación escuchamos a la Defensoría del Pueblo y del Ambiente de San Martín de los Andes. Hola, ¿se escucha? ¿Sí? Bien. Bueno, ok. Bueno, primero, muchas gracias por la audiencia pública, que es un instrumento de la democracia. Así que el ejercicio de las audiencias públicas para nosotros siempre es importante. Es la forma, por lo menos una de las formas de participación ciudadana. Dicho esto, retomando parte de lo que formularon los expositores, ¿quién podría estar en desacuerdo con la preservación del patrimonio cultural, arquitectónico de la ciudad? También hay que decir que existe normativa para eso. Y más allá de la actualidad política o de la cuestión que tenga que ver con la jurisdicción nacional, en el análisis que nosotros hemos hecho del proyecto no hemos limitado a la normativa local, con toda intención, puesto que la normativa nacional justamente entendemos que hay que controvertirla, si ese es el deseo, en el lugar que corresponde y en el ámbito que corresponde. Aquí hay una cuestión no solamente de normativa, sino también de jurisdiccionalidad y legitimación, ¿sí? Nosotros tomamos el proyecto de ordenanza que fue sometido o que es sometido a la audiencia pública, el documento que yo voy a leer ahora muy parcialmente, porque voy a hacer una lectura resumida, ya está, entiendo que en el Consejo Deliberante a través del sistema GEDO, nosotros lo entregamos hoy a la mañana, de manera tal que está el documento a disposición. El documento tiene una primera parte, como hacemos siempre en la Defensoría, donde está toda la normativa de consulta y aplicable al caso. Hay una primera parte de consideraciones preliminares
que yo voy a pasar de largo, que tiene que ver con los alcances del proyecto y algunas observaciones muy generales, y luego unas consideraciones generales y consideraciones sobre el proyecto en particular, ¿sí? Voy a voy a iniciar por las consideraciones generales. También hay una parte donde habla de las distintas manifestaciones del dominio del Estado, que la voy a pasar de largo, pero está disponible en el documento. Bien. Cuando se trata de fijar ordenadores urbanísticos, se legisla sobre varias materias concurrentes. Se regulan cuestiones que tienen relación con el ordenamiento territorial en cada unidad ambiental, con el uso del suelo, con la convivencia urbano-vecinal y a la vez con la propiedad privada por vía de las restricciones al dominio. Estas limitaciones son de naturaleza administrativa cuando se enmarcan en el interés público, y así lo hace saber el Código Civil y Comercial desde el artículo 1970, que pone en cabeza de cada una de las jurisdicciones la capacidad de regulación local. Lo mismo puede decirse del decreto del derecho administrativo nacional y local respecto del artículo 240 del Código Civil y Comercial a propósito de los límites al ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes en relación con los derechos de incidencia colectiva. No cabe duda que las ciudades, los municipios en nuestro caso, tienen capacidad legislativa sobre las llamadas limitaciones al dominio, en tanto subsidiarias de las disposiciones del Código de Fondo sobre las relaciones de vecindad. Vale la pena tomar citas doctrinarias de un reconocido civilista como Claudio Kipper, bueno, está la cita allí, para echar una mirada sobre las notas distintivas de estas limitaciones en función del interés público, cuando operan sobre los derechos reales de dominio. Comillas, la administración pública regula todo lo relativo al urbanismo por medio de los códigos de planeamiento municipales o provinciales y de los códigos de edificación referentes al uso, ocupación y subdivisión del suelo, etc., y que crean numerosas limitaciones a la propiedad privada, tales como la zonificación residencial, industrial, comercial, desde donde se establece taxativamente qué tipos de edificios podrán ser construidos, hasta qué altura, con qué superficie, con qué fines. Las limitaciones administrativas son generales, se rigen para todo lo que se encuentre en una misma situación, tienden a proteger al público, no se extinguen por el uso y no generan derecho de indemnización. Además de no poder la administración ejercer su derecho de forma irrazonable, el único límite que en realidad reconocen estas limitaciones es la Constitución Nacional, porque sobre pretexto de defender el interés general, mediante el mecanismo de estas limitaciones al dominio, no se podría llegar, sin embargo, al extremo de desnaturalizar las garantías constitucionales. Desde luego, esas garantías están las del artículo 17, la propiedad es inviolable y ningún habitante de la nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. Y la del artículo 14, todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme las leyes que reglamenten su ejercicio, entre otros, usar y disponer de su propiedad. De momento, ha de señalarse que también es regla que la propiedad privada debe cumplir un rol social, conforme la Convención Americana de Derechos Humanos, que subordina el uso y goce de los propios bienes al interés social si es declarado por ley. Esto está en el artículo 21 de la Convención. Convención que, vale la pena recordarlo, es de rango constitucional en Argentina, a través de la Ley 23054. Llegados a este punto, cabe preguntarse entonces si el Estado, en este caso el Estado Nacional, puede ser propietario, si puede tener cosas entre comillas, en su patrimonio, si ejerce derecho real de dominio y si éste es equiparable al de los particulares. La pregunta es compleja porque el Estado tiene un régimen exorbitante del derecho privado por vía del derecho administrativo, en función de su rol de custodio y promotor del bien público, con ciertas facultades o privilegios que se contrapesan precisamente con las garantías que el plexo jurídico otorga a los particulares sometidos al poder del mismo Estado. Luego, nos obliga a diferenciar
los bienes pertenecientes al dominio público en relación con las personas de aquellos que no lo son, es decir, los bienes pertenecientes a los privados o particulares, conforme a la definición del artículo 235 y subsiguientes del Código Civil y Comercial. Todo ello sin perjuicio, como veremos, de que el Estado también tiene bienes que son de su dominio privado y que constituyen el núcleo de la cuestión en análisis. Remitimos a la lectura de estos artículos en honor a la brevedad, pero bastará decir que los bienes pertenecientes al dominio público tienen una finalidad y uso común y van desde las calles, las plazas, los ríos navegables hasta la plataforma continental, mientras que los bienes del dominio privado, pero del propio Estado, son aquellos, entre otros, y en la parte que nos interesan, adquiridos por el Estado nacional, provincial o municipal por cualquier título. Eso está en el artículo 235 del Código Civil. Los bienes públicos del Estado son inenajenables, inembargables e imprescriptibles. Las personas tienen su uso y goce, sujeto a las disposiciones generales y locales. Los bienes del dominio privado del Estado también pueden, eventualmente, cumplir un rol social, pero se asemejan al régimen de los bienes de los particulares y están sometidos a las restricciones de la normativa urbana, tal como lo están los bienes de los particulares. Luego, cierto es que para disponer de un bien privado del Estado, la administración pública debe seguir una serie de pasos ineludibles, so pena del vicio de nulidad y de eventuales responsabilidades civiles y penales de los funcionarios. Pero cumplidos estos pasos, el Estado puede enajenar, arrendar, ceder, etcétera, etcétera, estos bienes que son privados pero propios, como lo podría hacer cualquier particular. Consideraciones sobre el proyecto. El desarrollo hasta aquí planteado ha sido ineludible para poner en el debido contexto el proyecto de ordenanza que se pretende y que esta Defensoría entiende podría afectar derechos de garantía constitucional y a la par promover la litigiosidad contra el Estado municipal. Remitiendo a su lectura, para ser breves, bastará recordar que restringe indicadores a los inmuebles de propiedad del Estado sin diferenciación entre las distintas unidades y parcelas, su ubicación y sus usos, sino solo por el carácter de la titularidad dominial en sí misma. Resulta aplicable a la regulación urbanística el principio de igualdad consagrado en el artículo 16 de la Constitución Nacional, que le impone a la autoridad pública dispensar igual tratamiento a los sujetos que se encuentren en la misma situación. De ahí que no resulta discriminatorio el trato desigual a quienes se encuentran en distintas categorías, siempre que se mantenga el trato igualitario entre quienes lo integran. Mediante este principio se exige uniformidad normativa, urbanística, zonal o distrital, de manera que las limitaciones al dominio se apliquen en condiciones de igualdad a todos aquellos que se encuentren en la misma situación. Está la cita de el material de donde sacamos esto, ¿no? Que es Derecho Administrativo, de Thaler, Alanak y Huerta y Gritti. Vale repetir que en el proyecto es indiferente donde se halla el inmueble en cuestión, lo cual es contrario al sentido de tutela urbana en relación con el ordenamiento territorial y usos del suelo. Se quiebra así el principio de generalidad que debe imperar en las limitaciones de dominio que, enseñaba Kipper, aplica a todos por igual siempre que estén en igualdad de condición. Por ejemplo, y aquí extremamos el ejemplo por el absurdo, ¿no? Por ejemplo, podría darse el absurdo de que dos predios o inmuebles estén uno frente del otro en el mismo espacio urbano y ambiental y con similares dimensiones, y tener, sin embargo, ordenadores distintos, solo porque uno es de un particular y el otro es del Estado Nacional. Perdón, sí. Che, estamos excedidos. Te pido, por favor, y después tenés espacio. Bueno. Gracias. Lo que decimos, básicamente, es que si lo que se pretende es preservar el patrimonio histórico, cultural y la tierra, tal vez el ámbito no es el del instrumento escogido, que en este caso, que es la normativa urbana. Nosotros no abrimos juicios sobre el sentido político, por llamarlo de alguna manera, de la iniciativa. Lo que decimos es, no es el instrumento, no es por este lado, no es por esta norma. Y si lo que se pretende es
controvertir un decreto como el que se mencionaba al principio, el ámbito no es el de la normativa municipal, es otro el ámbito donde hay que hacerlo. Hace poquitos días atrás, incluso, hay un proyecto que está en el Senado de la Nación, creo que, si no recuerdo mal, tiene media sanción, justamente por uno de los ejemplos que ustedes tomaron, que es el predio de Constantini, ¿sí? Para declararlo inenajenable. Allí es, porque esos son, todavía está sin definir, y hay un rechazo a un recurso del senador Pichetto por ese inmueble, justamente también por el mismo motivo, pero en este caso el rechazo, si no recuerdo mal, es por falta de legitimación individual, es decir, él como senador, como individuo. Si bien esto después hay que verlo bien en detalle, ¿no? Yo hice una lectura rápida del tema. Pero básicamente este es el núcleo de la cuestión, es decir, no es el instrumento urbanístico el que debe utilizarse para definir esto, son otros instrumentos. E incluso, y esto lo he hablado con algunos de los impulsores del proyecto y no me dejarán mentir, desde la Defensoría entendemos que incluso es posible establecer una normativa local, ¿sí? Que tienda a preservar estos inmuebles, zonificando, determinando un orden de prioridades, estableciendo, por ejemplo, aquellos que pueden ser declarados patrimonio arquitectónico, por ejemplo, y donde puede aplicar la normativa sí local de patrimonio arquitectónico. Es decir, no es que falten instrumentos, son otros los instrumentos. Bien, gracias. Gracias, Fer. Muy bien, a ver si hay alguien interesado del público, le damos la palabra. No tenemos a nadie más registrado, por eso dejamos abierto si quiere tomar la palabra alguno del público, si no... ¿Sí? Sí, sí. Hola, buenas tardes. Carolina Maya, soy la directora de Vivienda y Hábitat del Instituto Descentralizado del Municipio y soy autoridad de aplicación en mi figura institucional del Banco de Tierras. Y además, en mi currículum, trabajo hace 20 años en bancos de tierras municipales, ¿sí? Todo esto que leyó tan sesudamente acá el defensor del pueblo, es una batalla dominio privado, dominio público ardua. Y también creo que cuando uno se mete en la planificación urbana, como vamos a transitar, si Dios quiere, los próximos meses con la consultoría y demás, y los códigos de zonificación, en muchas otras localidades aparecen, porque, ¿se escucha bien ahí? Sí. Aparece una figura que es el uso específico, ¿no? Como una de las posibilidades de zonificación, no discrecionales, pero sí consensuadas cuando se inicia un proceso de construcción de un código de zonificación como el que vamos a tener. Por lo cual yo ahí creo que en esto de plantear qué pasa con la tierra del Estado en su dominio público, privado, provincial, nacional, incluso municipal, me parece que la figura del uso específico es algo que podría estar en un intermedio entre cancelar indicadores o cancelarlos o bajarlos o disminuirlos y poner esto en un estado donde cada uno de esos predios, ya sean los del ejército que están en dimensiones enormes como las manchitas que aparecen en el centro urbano, puedan tener su tratamiento específico, ¿no? Entonces, eso por un lado decir eso. Por otro lado, digo, hablemos de los metros cuadrados y del fin del decreto. Yo no terminé de leerlo, les pido disculpas, pero sí entiendo que como autoridad de aplicación de este banco de tierras tengo bien claro cuál es el procedimiento local para vender una tierra municipal, que es pasar por la audiencia pública, decir dónde voy a gastar la plata, si es que un predio se permuta o se canjea, como pasó con los lotes del centro y las 12,2 hectáreas. Digo, todos esos procedimientos estaría bueno también tener aclarado, a ver,
la AVE, dónde es que, a dónde se afectan los fondos de la venta de esas tierras, ¿no es cierto? Hice una cuenta muy rápida de las hectáreas, de las 46.000 hectáreas que suman los predios diversos a un precio estándar de $10 y hagan ustedes cuántos ceros por metro cuadrado, $10 por metro cuadrado, si quieren ponemos 5, pero son muchos miles de millones de dólares que no sabemos o no tienen específicamente un fin social, o si lo tuvieran estaría bueno saber dónde es que eso va. Bueno, y por último nada, decir que de las 1.300 hectáreas que están expuestas o que están dentro del ejido municipal afectadas a dominio del AVE o del Estado Nacional, pensando en la demanda habitacional, perdón que sea recurrente, pero es mi tópico y lo tengo que decir, 3.000 familias con un lote de 300 metros afectaríamos 90, ¿sí? Con 90 hectáreas quizás podríamos estar resolviendo una parte del problema. Después quedan los equipamientos, los hospitales, los colegios y todo de una ciudad que, como decía el concejal Fernández, crece. Digo, para que tengamos en consideración todo, ¿no? Digo, desde esto de la propiedad privada, del rol del Estado a nivel nacional, cuando no existe ninguna política que tenga que ver con la afectación del suelo, ni del hábitat, ni de las ciudades, ni de la vivienda, ni de la planificación estratégica. Eso está siendo ahora una intervención puramente provincial y municipal. No hay, porque además es una potestad de los gobiernos locales el uso del suelo. Así que, digo, brevemente me interesaba asistir haciendo mención a lo que decía Fernando de tener la posibilidad de, en democracia, participar de la audiencia pública y bueno, y poner en consideración esta que es mi visión, ¿sí? Habría que ver cómo se trata, quizás en un rango de, justo ahora va a venir la consultoría, de poder ver qué pasa con otras tierras del Estado Nacional y qué uso específico tienen a nivel zonificación, bueno, para tomar esos ejemplos y traerlos. Gracias. Muchas gracias. María. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es María Ferreira. Escuchando, nadie puede dudar que la preservación de los espacios tenemos que hacerla. Esto es clarísimo y es algo por lo cual venimos bregando hace bastante tiempo, cuando incluso en una misma audiencia pública hablábamos de la modificación de algunos indicadores y algunos sugeríamos, yo personalmente presenté un proyecto para que se declarara casi intangible el casco histórico de San Martín de los Andes, no solamente por el patrimonio histórico, cultural, sino por parte de lo que vimos acá, de las transformaciones que venimos viendo, por lo menos en los últimos 20 años, lo cual yo creo que es interesante primero pensar esto. La segunda pregunta que yo me hacía mientras escuchaba esto del Estado, el Estado, el Estado, el Estado, digo, el Estado somos nosotros, todos los habitantes, con lo cual, digamos, estas cuestiones que tienen que ver con el bien común o la desafectación de determinados espacios para otras cosas, deberíamos tener como esa consideración horizontal de que deberían ser para todos lo mismo. Debería valer lo mismo en el sentido de la aplicación de ordenadores, limitadores, etcétera, etcétera, tanto para aquellos que sean de dominio público como los que son de dominio privado. Y esto es algo que en San Martín no ocurre. Sabemos perfectamente, y yo en un momento, mientras veía, yo puse, pero esto que se está mostrando, hay alguien que lo permite. Digamos, las construcciones, hay alguien que lo permite y lo estamos permitiendo y sabemos perfectamente que hay una serie de excepciones que se piden, se aprueban, etcétera, etcétera. Se incorporan ahora a los acuerdos públicos-privados también en función de, digamos, de vos haces esto y yo te permito esto, o etcétera, etcétera,
que también son dudosos. Yo lo que voy es en términos generales, y no quiero entrar ni siquiera en lo que significa el DNU, porque tal vez incluso a la apreciación del DNU, que yo sí lo leí, incluso hay un apartado que habla sobre la utilidad pública en términos de la venta de. Entonces yo pregunto, porque no lo sé, porque lo desconozco, no porque esté siendo, digamos, irónica en la pregunta, pero digo, estos predios que se han puesto a la venta o incluso se hayan vendido, ¿tienen alguna algo puntualmente que tenga que ver con algo de esto que menciona ella en términos de cuál es la utilidad pública? Porque hay algo, y yo voy a hacer un paralelismo con mi profesión. Cuando a mí me preguntan si yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con los agroquímicos y el aumento del rinde por hectárea, ¿sí?, de un alimento, yo pregunto, y muchas veces me lo he preguntado, es si esto salva el hambre del mundo. Digamos, tengo yo esta potestad de limitar ciertas digamos, manifestaciones o cierta manipulación en términos de la mejora en el rinde de un alimento. Hago el paralelismo en función a que justamente si esto se tratara de un bien que traería un bien, digo, si esto se transforma en algún lugar que pueda llegar a dar algo mejor para San Martín de los Andes, y tal vez la condición de efectivamente ser otro ámbito, Fernando, en el que haya que dirimir estas cuestiones, estoy de acuerdo, pero tal vez tengamos nosotros que empezar a pensar si acaso no tenemos que igualar estas consideraciones para tanto lo público como lo privado, porque hemos tenido grandes discusiones sobre el manejo de lo público. No nos vayamos lejos, el estacionamiento medido es la potestad que tomó el Ejecutivo para tercerizar un dominio público, digamos. Entonces, a eso me refería. Y son algunas preguntas más que nada. Por ahí es pensar si efectivamente podemos tener en ese relevamiento la necesidad o no, tal vez no sea la necesidad, pero que sí preservar, me parece que el patrimonio es algo que tenemos que hacerlo, pero no solamente el patrimonio que tenga que ver con los bienes del Estado, sino todo el patrimonio, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Yo ahora les doy para que contesten. Si hay alguno más que quiera tomar de los presentes, alguna consulta, quieren preguntar algo, si no le damos ¿Querés hacer alguna, Fernando? Y después le dejamos a ustedes ahí el... No, una simple aclaración, digamos. El dominio público inenajenable, imprescriptible, etcétera, el dominio privado, aunque sea del Estado, no tiene la misma suerte, digamos, no es equivalente. Con lo cual el tratamiento, si bien tiene que pasar toda una serie de tamices, por ejemplo acá hay un informe del Contralor, 2/3, etcétera, etcétera, de la votación, en el caso del Gobierno Nacional y el fatídico decreto puede ser otra cosa, pero en realidad, por ejemplo, el lote... se me fue el número del lote de las comunidades... El lote 27 se hizo por una ley del Congreso de la Nación, digamos. Yo no lo llamaría la transferencia, sino en todo caso la devolución de esa tierra. Dicho esto, hay también una serie de consideraciones en ese documento respecto de, en cierta medida, algo de lo que dijo María, pero no con el mismo sentido, digamos, que es el riesgo de la aplicación de la acción por expropiación irregular, que está en la ley nacional y está en la ley provincial. Si bien es cierto que acá no hay una declaración de utilidad, ahí es donde me refería a lo que dijo María, aquí no hay una declaración de utilidad pública, es simplemente una norma, y todo lo que eso significa, digamos, una norma de carácter urbanístico, al poner
al Estado o al privado, si es que, por ejemplo, compra esa tierra en una situación donde no puede utilizar prácticamente o le cae el valor de la propiedad a punto tal que no puede hacer prácticamente nada con ella, podría argumentar, sostener la idea de lo que se llama la expropiación inversa. Esto es discutible porque, repito, hay antecedentes de Corte Suprema por la aplicación del artículo 51, inciso C, de la ley nacional. Nosotros tenemos la ley 804 y la ley 871 que modifica esa ley, que no tiene un inciso equivalente al nacional, pero digamos, la discusión ahí si tiene que haber o no tiene que haber declaración de utilidad. Pero bueno, ese es un riesgo de litigiosidad y eso es lo que queríamos marcar. Aprovecho con permiso de las autoridades de la audiencia. Mi nombre es Milagro Fernández Noya, soy defensora adjunta de la Defensoría del Pueblo y del Ambiente de San Martín. En ese carácter voy a hacer algunas consideraciones que son generales para algunas de las audiencias públicas, pero que vale la pena repetirlas, que es la puesta a disposición con la antelación y con la profundidad necesaria del material para que las vecinas y los vecinos puedan prepararse para venir a la audiencia pública, y hace que las audiencias públicas tengan el verdadero sentido de participación ciudadana. Y nos encontramos como Defensoría que para ver algún material obrante en el expediente tuvimos que acercarnos a este Consejo Deliberante, sacar fotos, sacar copia de las partes que nos interesaban. Sería bueno, y lo hacemos a modo de recomendación, que cuando se llame a la audiencia pública se pueda escanear el expediente, que es público, salvo aquellas páginas o folios que se puedan eximir de publicarse, y sean publicados, nuevamente repito, para que la participación se dé cabalmente con la amplitud y la profundidad necesaria. Eso por un lado, y otra consideración que se deja entrever entre las líneas del documento presentado por la Defensoría es que la convocatoria a esta audiencia pública es para el tratamiento del proyecto que se adjunta. Es decir, si hubiera cambios esenciales que alteren el espíritu del proyecto presentado, deberá convocarse nuevamente a otra audiencia pública y nuevamente estaremos aquí quienes estemos interesados en hacer alguna acotación sobre ese proyecto. Bueno, después tenía algunas otras anotaciones particulares, algunos que hemos compartido ya con los presentadores, con los proponentes de este proyecto. Una tiene que ver con lo que decía Carolina, de aprovechar esta consultoría, que ya vino 2 veces a la localidad, y preguntábamos a los proponentes si habían compartido este proyecto. Nos decían que no, y nosotros creemos que es interesante, que sí hay una consultoría que está trabajando sobre el territorio no solo local, sino regional, poder compartir con ellos el proyecto, y que tienen experiencia no solo en esta provincia, sino en otras, y conocer las experiencias comparadas también. Y por último voy a hacer una breve referencia a las audiencias públicas que nosotros como Defensoría proponíamos en todos los casos, de todas las excepciones, y quizás va en línea con lo que decía Marina, tienen que pasar por audiencia pública porque son norma urbanística o ambiental, ¿no? Y ahí hablábamos y discutíamos en una reunión con concejales si las resoluciones conjuntas, todas ellas, deberían pasar por audiencia pública. Entonces, bueno, lo dejamos también planteado, aprovechamos el momento de esta audiencia para hacerlo. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? Si no, dejamos a los proponentes que hagan las devoluciones. Sí, es el momento. Si querés tomar y hacer la consulta, si ya le damos lugar al... Gracias. Buenas tardes, mi nombre es María José Fabro. Trato de participar de todas las audiencias porque es un derecho y una obligación estar presente en estos lugares para poder exponer nuestras ideas. Y no siempre desde un tan distinguido personal o personas o funcionarios que han dicho hoy sus palabras, lo estuve escuchando por YouTube, y me parece importante que se exponga un poquito la simpleza de cuando uno va escuchando y lo que no va entendiendo para preguntarlo acá. Agradezco esto, lo que han hecho,
digo lo mismo que escuché decir a Fernando, es prácticamente imposible para mí oponerse a la protección de estos espacios, máxime viendo lo que nos viene pasando últimamente, esta tentación de que los privados avancen sobre lo público. Lo venimos planteando como Junta Vecinal del Centro en forma muy fuerte, y les pedimos al Consejo Deliberante, nos hemos presentado acá para pedirle cuidado y protección sobre los espacios públicos. En este caso hablamos de dominio privado del Estado, pero son espacios públicos. Ya nos hemos presentado en esta sala también defendiendo espacios que son de dominio privado municipal e intentando destacarlos de los que son dominio comunitario. ¿Existirá esa categoría legal? Son dominio público, pero se vuelven un dominio de todos. Cuando hablamos de la 49 es un ejemplo cabal. Por ejemplo, por no nombrar todos los que están en el expediente. Ahora, la pregunta que a mí me viene ahora, y me interesaría por ahí ustedes, con la experiencia que tienen, lo podrían contestar. Hemos venido a audiencias públicas sobre ordenadores urbanísticos particulares, para un lote en particular. Determinación de ordenadores urbanísticos particulares, ¿siempre la instancia es por motivo del privado? ¿O podría hacerse, como en este caso, que, posible digo, ¿no?, que estos espacios de dominio privado del Estado, ¿sí? Es así, ¿no?, la palabra, podría ser que el Consejo Deliberante tome, como en este caso, la instancia de ponerles ordenadores particulares. No sé si me expliqué lo que les quiero decir. ¿Desde dónde sale la solicitud? Entonces, entiendo que hay una diferencia, pero también escuchaba a Fernando decir que entre lo privado parecería que no hay diferencia. Escuché a la arquitecta Maya decir que es una gran discusión sobre esto, pero me interesaría saber un poco para dilucidar eso. Y por otro lado, hacer una consulta por ahí a los que están más avesados, quizás Fernando, si ustedes me permiten. Cuando se habla de expropiación inversa, es un riesgo de este proyecto, un riesgo jurídico de este proyecto, pero ¿qué significaría? Que si se hace esto y supongamos que se llega a que realmente se tenga que indemnizar, el bien quedaría, por ejemplo, la 49, para dominio del municipio de San Martín de los Andes, ¿o seguirías con la indemnización siendo dominio del Estado Nacional? Esas dos preguntas, si pueden, y si gustan, y si quieren. Gracias. Y una cosita, chiquitita. Pregunto también, en la ordenanza, cuando habla del tiempo de exposición de los expositores, ¿sí? Sí. Pone una regla jurídica y dice y habla del tiempo. Si yo no tengo mal entendido o escuchado, quizás lo debería revisar, pero se los pregunto ya que estamos, dice que el presidente puede hacer valer ese tiempo, cortarlo, o puede dar más tiempo ameritando que lo necesita el tema. Yo quisiera sugerirles y pedirles, porque yo estaba escuchando la audiencia y esta presión del tiempo que a veces ponen corta el mensaje. Es decir, que la audiencia pública empieza a perder su sentido, que es el de exponerse públicamente todo lo que se va a decir, lo necesario. Y ustedes pueden darse cuenta claramente que son pocos 7 minutos o 15, como en el caso de un expositor. Yo quisiera que lo tengan en cuenta, porque nos ha pasado que venimos acá y leemos así apuradísimo para ver si logramos llegar al superior y hasta se pierde el gusto de escuchar. ¿Sí? Muchas gracias, porque la idea es completa, tiene que ser completa. Gracias. 3 preguntas tengo. Muy bien, gracias María José, completó. Bueno, si no hay, le damos apertura al sí con el tiempo que ustedes necesiten. Y mil disculpas nuevamente por la interrupción mía.
pero igual vamos a hacer una aclaración al final. Son muy consideradas las autoridades y lo digo para que quede grabado y luego desgrabado. Creo que después lo dice la secretaria de la audiencia. Creo que hubo un par de consideraciones, Milagros y María José, sobre las audiencias. Se terminó transformando en un pasaje de una audiencia sobre las audiencias. Haremos audiencia pública sobre las audiencias públicas. Creo que es una discusión aparte, por eso yo iba a arrancar sobre otra parte de la presentación que nosotros hicimos, pero volví al cierre, que era la pregunta disparadora de la apertura de la palabra de los vecinos, porque acá lo que nos debe movilizar es si realmente compartimos la preocupación, porque todos podríamos decir que la compartimos, ¿no? Tenemos una evaluación general del curso de San Martín de los Andes, de su desarrollo, de la evolución de la demanda sobre el espacio físico y sobre el riesgo que tenemos, por ejemplo, del avance del mercado, lo mencionaba María, ¿no? Cómo ha ido destruyendo parte de nuestro patrimonio antes de que algunos de esos inmuebles se transformen en patrimonio. Por suerte ahora tenemos una norma que valoramos mucho, que no quiere decir que quite las apetencias del sector privado sobre esos inmuebles, pero lo cierto es que lo que a nosotros nos motiva, y también entiendo el comentario de Milagros, casi con la intención de que nos curemos en salud, de anticipar de que si esto derivaba en la modificación del proyecto deberíamos volver a esta instancia de la audiencia pública. Claramente lo que nosotros nos propusimos acá es dar una discusión para ver si como ciudad, como vecinos, compartimos una preocupación respecto de nuestro desarrollo, respecto de nuestras posibilidades de crecimiento y respecto de aquellos que respondía, que lo pusimos ahí y que responde claramente a la preocupación que manifestó María de la utilidad pública. Acá se ve la utilidad pública, en este raconto acotado de qué hicimos con los inmuebles del Estado Nacional y los del Estado Provincial y los del Estado Municipal y cómo fueron pasando de manos siempre entre los niveles del Estado para atender a nuestras necesidades. Yo creo que si esto es realmente lo que nos preocupa como ciudad, no deberíamos tener una discusión jurídica, porque la discusión jurídica la podemos tener y la discusión y las objeciones jurídicas nos las harán los asesores letrados llegado el caso. Lo que nosotros tenemos que ponernos a discutir como ciudad, como vecinos es: ¿nos preocupa esto? ¿Nos preocupa San Martín de los Andes, sus hoy 50.000 habitantes, la demanda inmobiliaria que vimos en el mapa, el destino de lo que se construye en el centro de la ciudad, a dónde va? ¿A dónde iría esas 38.000 hectáreas, 38.000 o 37.000 hectáreas que están en venta del Estado Nacional, que son 3 ejidos municipales, no, más de 40, ¿cuánto eran? 46.000, que eran 3 ejidos municipales. ¿A dónde pueden ir esos 1.400 hectáreas del ejido municipal que tiene el Estado Nacional? Yo pensaba, mientras Fernando decía que la instancia para discutir la decisión del Estado Nacional de vender, como vimos en esa noticia de Clarín de la semana pasada, por 127 millones de dólares, un predio de 4 hectáreas en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, debía ser la instancia judicial, y me dio curiosidad ir a ver cuántas leyes había derogado el decreto 70 del 23, que derogó 32, entre ellos la ley de alquileres entera, la miro a Caro, y entre ellos artículos del Código Civil y Comercial, y duerme el sueño de los justos en el despacho de la Corte Suprema de Justicia. Hace 1 año y medio, no tiene ninguna. Entonces yo pienso en los congresales que vos mencionabas que les habían rechazado los recursos porque no estaban legitimados para accionar contra el decreto que había dispuesto la venta de ese inmueble del Regimiento Patricios en la Ciudad de Buenos Aires, y pienso en las evidentes debilidades institucionales que tiene nuestro país y que hace que el presidente apela a un decreto ley de la dictadura y sale a la venta compulsiva de miles y miles de hectáreas de los argentinos sin poner en el foco lo de la utilidad pública. Acá está la utilidad pública, ahí se ve.
y la concentración en el último periodo de tiempo nos da la pauta de que si el crecimiento de San Martín tiende a ser exponencial cada década y media, 2 décadas, eso debiera incrementarse. ¿Y dónde va a estar esos recursos? O tendremos que salir, como yo escuché decir acá en una audiencia pública hace poquito tiempo cuando discutíamos el centro de salud en Chacra 30, que el municipio salga y compre, que el municipio salga y expropie, que la provincia salga y expropie. ¿Dónde están esos recursos? ¿Por qué deberíamos salir a buscar esos recursos si los tenemos, esos recursos? Si esos recursos están acá, en esos 1.400 hectáreas de nuestra ciudad que corren riesgo de estar a disposición del decreto 636 del 24, del Ejecutivo Nacional. Yo, para cerrar, porque por lo menos mi participación, después hablará Carlos seguramente, yo celebro esto y me parece que el desafío nuestro es que si efectivamente nosotros estamos preocupados, lo que tenemos que ponernos a pensar es cómo lo hacemos posible. ¿Cómo hacemos posible que San Martín de los Andes, que no es, podría mencionar alguna de las ciudades de la provincia o de nuestro país, que no crecen, que todos las conocemos hace 10, 15, 20 años, son la misma ciudad? No, San Martín justamente no es la misma ciudad del año pasado ni de hace 2 años, y cuanto más atrás nos vamos, más radical y vertiginoso ha sido el cambio. Entonces, si a nosotros nos preocupa, pongamos la cabeza en pensar nuestra intervención, nuestra herramienta legal como municipio, nuestra herramienta política como ciudad, en términos generales, de poner en tensión estas discusiones, en decir a los sanmartinenses nos importa porque necesitamos posiblemente otra PET 21, la terminal, otra planta de tratamiento, otro hospital, otra escuela, otra, y así, porque eso es lo que hemos podido hacer, porque el Estado ha preservado sus recursos, sus reservas fiscales, y lo ha tenido en distintos momentos de la historia para dar respuesta a nuestras necesidades como ciudad. Esa es nuestra preocupación y a eso los invitamos, ¿no? A pensar cómo hacemos para que eso sea posible. Carlos, te dejo. Gracias, Santiago. Bueno, un par de cosas. Respecto de lo que preguntabas, María José, ¿puede haber ordenanza particular referida a lotes de dominio del Estado? Sí, puede haberlos. De hecho, hay ejemplos de eso. Por otro lado, yo, mientras hablábamos acá, me hacía como un breve resumen de algunas de las normas que tenemos urbanas de los últimos 15 años. Digo, 2012 se crea el Instituto de Vivienda, 2013 surge la Ordenanza de Renta Diferencial Urbana, que no fue la mejor, pero nos puso a discutir temas que otras ciudades todavía no estaban discutiendo. 2022 logramos tener una ordenanza de Banco de Tierras, que decía Caro que es autoridad de aplicación. 2023 generamos un observatorio de alquileres, justamente por esto que salió en una de las placas de hoy, de esta distorsión que hay respecto del mercado de alquileres entre el mercado que tiene que ver con el alojamiento turístico temporario y el permanente para residentes, la necesidad de vivienda. 2024 votamos acá en este Consejo Deliberante la nueva ordenanza de cesión de espacios verdes y reservas fiscales, la 14731 de ese año. 2015, si no me equivoco, fue la de patrimonio. La ordenanza de patrimonio. Esa no me acuerdo bien el año, pero hay una original y después se modificó. Bueno, digamos, hasta ahora estamos discutiendo esta última que logramos hace poquito en este Consejo Deliberante, la transferencia de capacidades constructivas de un lote a otro, que hasta ahora no había pasado nunca, para preservar una casa histórica. Con lo cual, lo que decía Santiago, la verdad que... Y esa ordenanza de patrimonio puede ser un antecedente que nos dé una punta de por dónde avanzar en esto. Nosotros cuando presentamos el proyecto, por una cuestión de que ese fue el que se ingresó, ese era el que había que tratar hoy, de ahí para acá fuimos pensando opciones para mejorar, incluso en lo formal, legal, la presentación respecto de cómo entablar algún tipo de protección de la ciudad respecto de que externamente no se termine decidiendo sobre la suerte de algo que es un patrimonio nuestro y, como decíamos antes, la tierra es finita, todos tenemos mapeado cuál es la tierra pública, ya sea del Estado provincial, del municipal o del nacional, y vamos pensando en qué nos serviría en esta idea que nos mandata la Carta Orgánica de mejorar las prestaciones y la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas. En esa línea hay una sería, por ejemplo, y lo hemos conversado en algún momento en una charla que surgió a partir de esto,
entre otros con la Defensoría del Pueblo y del Ambiente, que por ejemplo la ordenanza de patrimonio que tenemos vigente hoy le da ordenadores particulares a determinados lotes caracterizados por el registro histórico de patrimonio de esos inmuebles, distintos a los que tiene el área, con lo cual si nosotros mapeáramos estos lotes, al igual que los del Estado municipal y el provincial, digo, por más que hoy en día no veamos ahí una urgencia porque no hay un cambio de actitud respecto de qué va a pasar con esos bienes y cómo se pone en juego para el fortalecimiento de las prestaciones a los vecinos en las ciudades, digo, tranquilamente podría haber una norma general que regule lo urbanístico de toda la comunidad, con alguna particularidad respecto a determinadas condiciones particulares de cómo eso se aplica en determinados lotes, que no es ni más ni menos que lo que hace la ordenanza de patrimonio. Con lo cual, hacia adelante nos parece que hay un camino a sondear, a profundizar. La verdad que lo que priorizamos hoy es poner la discusión sobre la mesa. En este sentido que tienen las audiencias públicas, es decir, entendemos que puede llegar a haber un problema en este sentido, en el sentido de que el Estado Nacional se está desprendiendo sin pensar en qué pasa en las localidades de bienes inmuebles que en realidad dieron respuesta durante décadas, o en todo caso habrá que tener discusiones respecto de si no requieren una refuncionalización, lo cual no somos necios y entendemos que en muchos casos ciertamente es así, pero que sea con la comunidad donde también tiene mapeado y tienen como parte de ese patrimonio, en esto que decías vos, María, que el Estado somos un poquito todos, digo, nosotros los que vivimos localmente tenemos ideas de qué puede pasar para adelante. El proyecto prevé eso, no dice se le saquen y no se le den, se limiten y se discuta localmente con las autoridades locales qué pasa para adelante. Mejorémoslo, complejicémoslo, hagámoslo lo más sólido jurídicamente, pero nos parecía que esta era una necesidad que tenemos como localidad, como ciudad, y era lo que queríamos plantear hoy en esta audiencia. Así que de mi parte, muchas gracias.